Bueno, chiquillos, buenas tardes ya. Eh, Bienvenidos a esta nueva clase de electrónica industrial después de una semana sin clases por completo. Entonces, en los primeros 10 minutos de la clase vamos a hacer un resumen rápido, ¿ya? Un resumen rápido de lo que es la clase, para posteriormente comenzar y seguir con la materia que originalmente estábamos viendo, ¿ya? Va a ser un repaso bien rápido, ¿ya? Bien rápido, la idea es activarles un poco y recordar los contenidos que habíamos alcanzado a ver en la última sesión, ¿ya? Si queda alguna duda en el camino, obviamente que me preguntan, ¿ya? No es la idea que vayan a quedar colgados, ya sea por el chat o pueden activar el micrófono, como ustedes quieran, ¿ya? Entonces, nosotros la última clase comenzamos a ver todo lo que era el álgebra de Boole, ya comenzamos a ver las expresiones booleanas, el álgebra de Boole, definimos lo que era una variable, ya que ese es un símbolo que se utiliza para representar magnitudes lógicas y que puede tener el valor 0 o 1. Vimos lo que era un complemento, que era el inverso de una variable, y se indica mediante esa barrita que aparece ahí, ¿ya? Esa barrita que está ahí, ¿ya? Entonces vamos a tener, si tenemos A, vamos a poder tener A complemento. Y un literal es una variable o el complemento de una variable. Entonces, vimos lo que era la suma booleana, en donde bastaba con que uno de esos términos fuese 1 para que inmediatamente la suma evaluara como un 1. La multiplicación booleana, en donde todos los términos debían ser 1 para que el resultado evaluara como 1. Vimos las leyes conmutativas en cuanto a suma, multiplicación, la ley asociativa y la ley distributiva, ¿ok? Y finalmente vimos un poco lo que eran las reglas de la álgebra booleana, ¿ya? Que eran 12 reglas que nosotros nos van a poder permitir trabajar con todas estas expresiones booleanas. Ya recuerden que cuando hablamos de expresiones booleanas nos estamos refiriendo a una variable, pero ahora en vez de, por ejemplo, ser la variable perteneciente a los números reales, como en el caso del álgebra que usualmente nosotros trabajamos, en este caso, esta variable solamente puede tomar el valor 1 o 0. ¿Ya? Entonces, en cualquier momento la variable puede ser 1 o puede ser 0, no puede tomar otros valores, ¿ya? Y recuerden que la suma, la multiplicación booleana, nosotros la vimos en respecto a dos términos, pero pueden ser 3, 4, 5, etcétera. Aunque yo tenga un millón de términos, en la suma basta con que uno sea 1, inmediatamente la suma va a valer como 1. Y en la multiplicación, aunque si yo tengo un millón de términos, ese millón de términos tiene que ser 1 para que el resultado de esa multiplicación evalúe como 1. Basta con que uno de ellos sea 0 e inmediatamente el resultado va a ser 0. ¿Ya? Y no sé si se acuerdan, yo creo que quizás se acuerdan, pero no la hicieron, que yo les dejé una tarea respecto a esta regla de la álgebra booleana, ¿ya? Que era la regla número 11, que era una regla que nosotros no alcanzamos a representar, o sea, no a representar, a demostrar su igualdad, ¿ya? ¿Alguien de casualidad hizo la tarea o se acordó que era una tarea? Cri, cri. Parece que nadie. Ya, bueno, era evidente, después la idea de la semana pasada era que sí, y la pudieron hacer, si es que alguien se acordó, la pudo hacer. Súper, perfecto. Yo la voy a mostrar rápidamente acá, la demostración, ¿ya? Ahí pueden corroborar, las personas que lo hicieron podrán corroborar el resultado. Ahora, esta es una forma de hacerlo, es la forma en la que yo usualmente la he hecho, ¿ya? Alguien podría encontrar otra forma, tendríamos que revisarla, ¿ya? Pero nosotros sabemos, tal como dice la regla ahí, que A más A negado es igual a AB, en esta línea. Entonces, hasta ahí estamos ok. Lo que nosotros hacemos es decir A más A negado B, este A que está acá, vamos a usar la regla para escribir ese mismo A, vamos a ocupar la regla número 10, ¿ok? Regla 10. Entonces, esa A, que sería la que está acá, nosotros la vamos a escribir como A más AB. Entonces, nos va a quedar A más AB, que es lo mismo que A, más A negado por B, ¿ok? Entonces, ahora esa A, si yo la multiplico por sí misma, no genero ningún cambio porque, según nuestras propiedades, acá está A por A es igual a A. Entonces me queda A por A más AB más
A negado por B negado. ¿Ok? En el siguiente paso, lo que hago, solamente por conveniencia de la demostración, lo que hago es agregar un 1 conveniente. ¿Ya? Un 1 conveniente, o sea, un 0 conveniente, perdón. Un 0 conveniente. ¿Ya? ¿Por qué un 0? Recuerden que A por A negado siempre va a evaluar como 0. ¿Ok? Entonces, y si yo le sumo 0 a una multiplicación booleana, es un neutro aditivo, por lo tanto no estoy modificando en nada la expresión. Y lo que hago de este paso al siguiente, lo que yo hago es factorizar. Entonces voy a tener A más A negado, factor de A más B. ¿Ya? Y una vez que yo tengo A más A negado, tenemos que recordar que este A más A negado, que está acá, es igual a 1. Por lo tanto, toda esa expresión me queda como un 1. Al quedarme 1 por A más B, finalmente me queda A más B. ¿Ya? De esa forma nosotros podríamos expresar esta, o demostrar esta propiedad de la álgebra booleana. ¿Queda claro más o menos el procedimiento? O sea, al final es ir tratando de ajustar y poder ir demostrando que al final ambas expresiones son iguales. Ahora, obviamente, estos son procesos que no resultan a la primera. Ya la primera vez que lo hice claramente no se me ocurrió hacer esto. Después de hacerlo varias veces, uno después ya va diciendo, ah, mira, pero podría hacer esto, esto, otro. ¿Ya? ¿Por qué es importante esto? Porque después cuando nosotros veamos simplificación de expresiones booleanas, lo que tenemos que ir haciendo es viendo, ah, mira, aquí podría agregar un 1 conveniente, aquí me conviene factorizar, etcétera, ¿ya? Eso no va a tener una mayor preponderancia en el curso y no quiere decir que vamos a estar clases y clases trabajando con expresiones booleanas, pero sí las vamos a revisar en algún momento, ¿ya? Que es lo que deberíamos continuar haciendo hoy día. Chiquillos, ¿alguna duda hasta acá? ¿Quedó clara la demostración? De todas formas, va a quedar ahí. Ya ustedes saben que después la clase se sube, así que si es que le queda alguna duda, si no me alcanzan a preguntar ahora, después me pueden preguntar o pueden revisar después la grabación. ¿Ya? Y después que vimos nuestras reglas de la álgebra booleana y que demostramos algunas, vimos lo que eran los teoremas de De Morgan. ¿Ya? El primer teorema de De Morgan me decía que A por B negado, recuerden, toda la expresión negada, como se ve ahí, toda la expresión negada, es igual a que yo separe esos dos números y cambie la operación. O sea, lo que yo hago con los teoremas de De Morgan es cambiar la operación y negar individualmente. Lo mismo con el segundo teorema, que si yo tengo A más B todo negado, o sea, esa negación está sobre toda la expresión, es lo mismo que yo cambie la operación que estoy realizando y niegue individualmente. Esto es algo muy importante que no se les puede olvidar, ¿ya? Si yo tengo A por B, ¿ok? Todo negado, eso es diferente a que yo tenga A negado por B negado, cada uno de forma individual, ¿ok? Son dos expresiones diferentes, ¿ya? ¿Podrían terminar evaluando con el mismo resultado? Podrían terminar evaluando con el mismo resultado, pero no puedo asegurar que en todos los casos van a evaluar como el mismo resultado, por lo tanto son expresiones diferentes. Y ocurre lo mismo con la suma. Si yo tengo A más B, todo eso negado, eso va a ser diferente a que yo tenga A negado más B negado. Son dos expresiones diferentes. No pierdan eso de vista porque hay veces en que uno se confunde y tiende a agruparlas. No son lo mismo. ¿Ya? Entonces nosotros quedamos hasta ahí. Después, finalizando la clase, empezamos a revisar de que en realidad los teoremas de De Morgan yo no tengo necesariamente que aplicarlos sobre una sola, sobre dos variables. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Vamos a abrir una nueva hoja, que yo también podría tener A más B más C más D, por ejemplo, todo eso negado, y yo también podría aplicar el teorema de De Morgan en esta expresión. ¿Ya? O sea, no importa la cantidad de variables que yo tenga, si están todas bajo la misma negación, yo voy a poder aplicar el teorema de De Morgan. ¿Ok?
Y obviamente funciona para ambos lados. O sea, si tengo esta expresión, puedo sin ningún problema pasar a ese lado. ¿Ya? Eso fue lo que nosotros vimos hasta el día viernes de la semana antepasada. Hasta ahí, chiquillos, ¿tienen alguna duda? ¿Hay algo de todo lo que recapitulamos en estos 10 minutos que no esté tan claro? Yo no. ¿No? Ya, bueno, de todas formas ustedes saben, cualquier cosa, si es que después les surge una duda, pueden preguntar. Ya. Entonces, ¿qué es lo que nosotros deberíamos comenzar a ver ahora? Vamos a partir viendo un poco ya entrando dentro de lo que son las expresiones booleanas y principalmente un elemento que nos va a acompañar durante toda esta parte de lo que son los sistemas digitales, que son las tablas de verdad. ¿Ya? Entonces, una vez que yo determino la expresión booleana en un circuito lógico, yo puedo elaborar una tabla de verdad que va a representar la salida del circuito lógico para todos los posibles valores que van a tener las variables de entrada. ¿Ya? Esto es al final como decir, a ver, ya, yo tengo una expresión, que es por ejemplo la que aparece aquí, ¿ya? Esta, esa expresión que está ahí. Entonces, yo le doy valor a todas las entradas y voy evaluando cuál va siendo el valor de la salida respecto a cada una de esas entradas, ¿ya? Ahora, ¿a ustedes se les ocurre por qué esto es algo que se puede hacer con el álgebra booleana, pero que, por ejemplo, en el álgebra regular que nosotros trabajamos, no es que no lo podamos hacer, pero que sería un poco más complejo? La gran ventaja que tenemos en este caso es que las variables solamente pueden tomar dos valores. Entonces, si yo trabajo con 4 variables, solamente puedo tener 16 combinaciones diferentes, que son las que aparecen ahí, por ejemplo. Pero se imaginan en el álgebra regular. eh, se imaginan en el álgebra. No, no se van a echar el ramo. Si estudian, no se lo van a echar, no se preocupen. Eh, se me fue la idea. Solamente van a tener una cantidad acotada de combinaciones. ¿Se imaginan en el álgebra regular, nosotros tuviésemos 4 variables, la cantidad de combinaciones que tenemos con esas 4 variables? De hecho, si trabajamos en los números reales, o en la gran mayoría de los conjuntos de números, la cantidad de combinaciones son infinitas. Entonces tenemos que recurrir a otros métodos. ¿Ya? En este caso podemos recurrir a la tabla de verdad porque nos va a servir mucho para posteriormente poder hacer diseños. ¿Ya? Vamos a ir dándole más vueltas a la tabla de verdad. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver ahora? ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces nosotros tenemos una expresión booleana y podríamos inmediatamente querer calcular o sacar su tabla de verdad para ver cómo se comporta esta expresión. Pero hay muchos casos en donde esta expresión booleana nosotros podríamos simplificarla y a lo mejor en vez de trabajar con 4 o 5 variables podríamos estar trabajando con 3 o con 2. En una de esas nos queda una variable, sería un poco extraño, pero puede ocurrir. ¿Ya? Entonces, para eso, nosotros lo que tenemos que comenzar a revisar es una simplificación utilizando el álgebra de Boole. O sea, como nosotros tenemos viendo expresiones a lo mejor más o menos grandes, ya expresiones booleanas grandes, vamos a poder simplificarla para poder reducirla al máximo y poder determinar rápidamente cuáles podrían ser sus posibles valores en la salida. ¿Ya? Entonces, ¿cuál va a ser el objetivo de esta simplificación? El objetivo de esta simplificación es que en la unidad que viene nosotros vamos a llevar todas estas expresiones booleanas a la práctica mediante lo que son los circuitos combinacionales o circuitos lógicos, ya usando las compuertas lógicas. Entonces la idea, me imagino que ustedes lo deben tener más claro que yo, pero siempre la idea es disminuir en lo más posible los costos, ya que nuestros diseños sean eh, lo más eficiente posible, ¿ya? Idealmente realizar un diseño que se encuentre en el óptimo, ¿ya? Entonces, para eso nosotros debemos, en lo más posible, simplificar nuestras expresiones, que a lo mejor una expresión con 2 variables me produce el mismo resultado que una expresión con 5 variables, pero la expresión con 2 variables es mucho más sencilla de implementar y mucho más económica que implementar una expresión que tenga 5 variables. Entonces, para eso nosotros el primer recurso que vamos a ver para poder lograr ese objetivo va a ser la simplificación mediante el álgebra de Boole.
¿ya? Posterior a eso vamos a ver que en realidad hay métodos un poco más simples, ¿ya? Pero este nos da una buena idea y nos permite trabajar también con las expresiones, ¿ya? Entonces, aquí tenemos el primer ejemplo que dice simplificar la siguiente expresión utilizando técnicas del álgebra de Boole. Entonces, la expresión es AB más A factor de BC, B más C, más B factor de BC, más B factor de B más C. ¿Ya? Vamos a llamarle a esta expresión F. Entonces, nuestro objetivo es utilizar las reglas del álgebra de Boole para poder simplificar esta expresión y que nos quede lo más pequeña posible. Entonces, en ese sentido, ¿qué se les ocurre que podríamos comenzar haciendo en esta expresión? Expandiéndola, agrandándola, factorizando, aplicando alguna propiedad. ¿Qué harían ustedes en este primer caso? Primero resolver los paréntesis, yo partiría por ahí. Ya, sí, siempre es un buen caso partir resolviendo los paréntesis. Entonces tendríamos AB más AB de nuevo, más AC, más BB, más BC, ¿ya? Entonces, solamente al haber hecho ese paso, que es resolver los paréntesis, nos podríamos dar cuenta que, por ejemplo, estas dos expresiones, yo me puedo quedar con solo una, AB, ¿ya? Ese paso es claro, es como que yo tenga A más A me va a dar A, ¿ya? Entonces, al tener yo expresiones iguales, puedo quitarme una de encima, ¿ya? Ocurre lo mismo con esta expresión de B por B, que yo simplemente podría decir que es B, ¿ya? Esta simplemente podría decir que es B, ¿ya? Entonces, ahí rápidamente ya redujimos un poco. Originalmente teníamos 3 términos que involucraban en 2 de ellos 3 variables, y ahora, si bien es cierto tenemos 4 términos, ya no tenemos ningún término con 3 variables. ¿Podremos seguir simplificando esto o no? ¿Qué creen ustedes? ¿Podremos seguir simplificando esta expresión o hemos llegado hasta el final? Sí, no. Sí, se podría factorizar, efectivamente. ¿Por qué número podríamos factorizar en este caso? ¿Por qué variable, perdón? ¿Por qué variable podríamos factorizar en este caso? ¿Ya? Podríamos factorizar por A, por B o por C, dependiendo del caso. Ahora, el caso más conveniente, y que esto obviamente muchas veces lo da la práctica, vendría siendo B. No vamos a tocar estos dos primeros por ahora, ya para ir haciéndolo paso a paso. Pero fíjense que aquí yo tengo B más BC. Entonces, ¿yo puedo factorizar por B? Claro que puedo, porque recuerden que este B en realidad yo lo podría escribir por B por 1, se puede tener 1 más C. ¿Y qué pasa si yo tengo un 1 más C? Eso me va a evaluar inmediatamente como 1. Y por lo tanto la expresión se me va a convertir en AB más AC más B. ¿Quedó claro ese paso? Es como cuando nosotros, Sí, sí, ¿sí? sí. Es como cuando nosotros tenemos, por ejemplo, X más 3XY. Entonces, este X en realidad es, si yo factorizo por X, me queda X 1 más 3Y. Aquí es exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. O sea, al final, esa variable está multiplicada por un 1. Y efectivamente, después, como dice ahí su compañero en el chat, vamos a poder hacer lo mismo con AB. Entonces vamos a poder decir que F es igual a B factor de A más 1, porque vamos a estar uniendo esos dos, nos va a quedar más AC. Este va a ser 1 y por lo tanto nos va a quedar B más AC. Y ahí ya si uno lo mira inmediatamente podría decir, yo creo que no se puede seguir factorizando, no se puede seguir simplificando la expresión. ¿Ya? Pero pasamos de esta expresión, que está acá,
que tampoco era una expresión gigante, pero sí era una expresión que contenía 3 grupos y contenía en todos sus grupos al menos 2 variables, y pasamos de esa expresión a esta expresión que definitivamente es más pequeña y por consecuencia mucho más sencilla de trabajar, ¿ya? Entonces, ese es el objetivo que nosotros tenemos cuando simplificamos mediante el álgebra de Boole, ¿ya? Obviamente aquí yo lo hice paso a paso, ustedes después, si es cuando vayan estudiando esto, pueden hacerlo un poco más rápido o pueden ir haciéndolo más dinámico, ¿ya? Pero lo que me interesa es que se comprenda lo más posible la lógica que se está usando acá. La lógica de simplificar es la misma lógica que uno utiliza muchas veces en el álgebra regular, ¿ya? O sea, tratar de ver cómo puedo factorizar, si me conviene expandir, si me conviene disminuir, estos términos los puedo, según esta propiedad, los puedo eliminar, me puedo quitar este por aquí, etcétera, etcétera, ¿ya? ¿Quedó claro el ejemplo de qué es lo que nosotros buscamos con esta simplificación de álgebra de Boole? ¿Tienen alguna duda? Sí, a mí me quedó claro. Ya, perfecto. Entonces, hagamos otro ejemplo, ¿ya? Que sería el segundo, que dice A por B negado, sería, vamos a ponerle esta G, sería A factor de B negado. Vamos a ver si ahora resulta, ¿eh? No, no me deja. A ver. Ah, no, ya no importa. A por B negado factor de C. Lo otro, profe, sería que le escriba con lápiz encima y después copie y pegue para no andar como cambiando de página todo el rato. Sí, no, pero tampoco es que me demore mucho. Me parece que era así. BD, sí, más A negado, B negado, y esto estaba por C, ¿cierto? Sí. Ya, esa es la expresión que nosotros vamos a intentar simplificar ahora. Entonces, ¿con qué paso podríamos comenzar inmediatamente en caso de esta simplificación? Como mencionó su compañero, es un buen paso, primero, el quitarme los paréntesis de encima, porque así puedo ver todo y es mucho más claro si es que puedo factorizar, si es que puedo simplificar, si es que tengo 2 variables multiplicadas entre sí, si es que en una de esas aparece un 1, etc. Entonces yo les recomiendo que, de ser posible, traten de eliminarse los paréntesis. Para eso, en primer paso nos quedaría A, B negado C, más A negado, B negado, BD, más A negado, B negado, y todo eso estaría multiplicado por C. Nos quitamos el C de encima, A, B negado, C, C, más A, B negado, B de C, más A negado, B negado, C. ¿Ya? Entonces de aquí, ¿cuáles elementos me voy a poder quitar de encima inmediatamente? El del medio porque tiene B negado por B, ¿no? Por B. Entonces, B negado por B sería en todo momento, ¿qué número? ¿Un 1 o un Cero. 0? O un 0, Queda ¿cierto? cero y todo por Entonces, cero da cero. todo esto sería 0 y 0 por cualquier número me va a dar 0. Por lo tanto, todo esto sería 0. Entonces, inmediatamente, solo por haber, entre comillas, que expandido esto, me pude quitar una parte de la expresión completa. No vamos a anotar el 0 porque en realidad es el neutro aditivo. ¿Qué otra variable me podría quitar de encima? El C por C queda C. Exacto, C por C, esa C se iría. Entonces al final nos quedaría A, B negado C, más A negado, B negado y C. Y aquí, en este paso final, ¿qué podríamos hacer? Factorizar, multiplicar, dividir, factorizar por C. Perfecto. Entonces nosotros factorizamos por C y nos queda A, B negado, más A negado, B negado. ¿Ya? Y ahí, ¿podríamos volver a factorizar? Sí, por B negado. Podríamos volver a factorizar por B negado, ¿cierto? De hecho,
podríamos haber factorizado inmediatamente por, voy a borrar de nuevo, podríamos haber factorizado inmediatamente por b negado c, b negado c, y nos queda a más a negado. Y a más a negado, ¿cuánto nos debería dar? Según las propiedades que nosotros vemos, 1, ¿cierto? En todo momento va a evaluar como un 1. Y entonces b negado por c por 1, inmediatamente el 1 es un neutro multiplicativo, y por lo tanto nos queda b negado por c. Y ahí claramente no hay forma de seguir factorizando, es una sola expresión. Entonces, nuevamente pasamos de una expresión que tenía varios términos y varios literales entre sí, y nos dimos cuenta que incluso nos quitamos dos variables de encima. O sea, teníamos una expresión que tenía 4 variables, A, B, C, D, y de esas 4 variables, nosotros simplificamos mediante el álgebra de Boole y terminamos en 2 variables. ¿Ya? Pero ambas expresiones son completamente equivalentes, o sea, desde el punto de vista de evaluar como 1, 0, se comportan de la misma manera. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos otro ejemplo de cómo podemos utilizar el álgebra de Boole para reducir expresiones. ¿Ya? Ahí les van a quedar también 2 ejercicios adicionales por si los quieren ver. Mañana en ayudantía también parte de lo que se va a ver, gran parte de lo que se va a ver mañana es todo esto. ¿Ya? Chiquillos, ¿alguna duda? No es. ¿Todo claro hasta ahora? Ya. Entonces, una vez que ya sabemos que podemos simplificar estas expresiones, ahora las vamos a, de cierta forma, definir de una mejor manera. ¿Ya? Entonces nos vamos a dar el tiempo de clasificar las expresiones booleanas dependiendo de las operaciones que están haciendo sus variables entre sí. ¿Ya? Entonces, todas las expresiones booleanas pueden ser escritas en la forma suma de productos, que nosotros le vamos a llamar SOP, que significa sum of products, o en la forma producto de sumas, que nosotros le vamos a llamar POS, que es product of sums. ¿Ya? Entonces, estas formas pueden simplificar la implementación de expresiones lógicas y nos permiten hacer el trabajo mucho más sistematizado o sistemático y sencillo. ¿Ya? Entonces, nosotros vamos a definir a qué nos referimos con cada uno de estos clasificaciones de expresiones booleanas y vamos a ver que nos va a dar un marco de trabajo para poder trabajar de la misma forma independiente del tipo de expresión que tengamos. Y nos vamos a dar cuenta que en realidad también podemos pasar de un tipo de expresión a otra. ¿Ya? Entonces, ya empezamos con problemas. De todas formas, lo bueno es que ya estaba más o menos preparado y ya pasamos la parte de escribir. Así que bajamos. Ah, me pasé. Me pasé. Acá, perfecto. Estábamos aquí. ¿Ya? Ya. Este problema ya el otro día vi cómo solucionarlo, así que no deberíamos tenerlo en las próximas clases. Entonces, la primera forma estándar de las expresiones que nosotros vamos a ver es la que nosotros llamamos suma de productos, ¿ya? Y que nos dice que cuando dos o más productos se suman mediante la adición booleana, ojo, siempre piensen de que estas son expresiones booleanas, por lo tanto, cuando hablamos de suma o de adición, hablamos de la adición booleana, cuando hablamos de multiplicación, hablamos de la multiplicación booleana, ¿ya? No pierdan de vista eso, a veces uno se confunde. Entonces, cuando dos o más productos de sumas, ojo, productos de sumas, por ejemplo, un producto de sumas, A por B, ese sería un producto entre dos términos o entre dos variables, ¿ya? A por B negado también sería un producto, A negado por B por C también sería un producto. Entonces, cuando yo tengo una suma de varios de estos productos, a esa expresión o a ese tipo de expresión yo le voy a llamar suma de productos, ¿ok? Entonces, algunos ejemplos son estos. A negado por B negado por C más A por B por C negado más C negado D negado, C por D más E negado. Entonces, lo importante aquí es, la operación que se va a realizar entre cada una de las variables va a ser un producto.
Y la operación que se va a realizar entre conjuntos de variables va a ser una suma. ¿Ya? Entonces, el mismo nombre de cierta forma me lo va diciendo. O sea, la primera es la suma, es lo que hay entre conjuntos de variables. Y el segundo, que sería el producto, me dice qué operación hay entre cada una de esas variables, dentro de ese conjunto. ¿Ok? ¿Queda claro eso? Profe, a mí se me quedó pegado el computador un momento. ¿Puedes repetir lo último? Lo que nosotros vamos a entender cuando hablamos de la suma de productos, lo primero, que es la suma, se refiere a la operación que vamos a tener entre conjuntos de variables, o sea, la operación que va a haber entre ese conjunto y ese conjunto, o entre ese conjunto y ese conjunto. Mientras que el producto se refiere a la operación que vamos a tener entre cada una de las variables individuales. O sea, entre cada una de estas variables dentro de ese conjunto, nosotros vamos a tener un producto. Entre cada una de esas variables de ese conjunto, vamos a tener otro producto. ¿Ok? ¿Queda claro? ¿Y qué pasa con el elemento que está más a la derecha, el CD más E negado? ¿Eso no sería una suma de productos? La suma de productos sería la expresión completa. Me refiero a la que está a la más a la derecha, la Esta CD más... Sí. también es una suma de productos. También es aunque esta variable haya quedado sola. Ah, muy bien. Aunque esta, perdón. Aunque esta variable haya quedado sola, sí está antecedida por por dos variables que están multiplicadas entre sí. O sea, hace basta que al menos una de los elementos, por así decirlo, de la expresión esté multiplicándose para que sea una suma de productos. Basta un solo conjunto de variables que estén multiplicadas entre sí para que sea una suma de productos. Ya, Ya lo perfecto. mismo si, Gracias. por ejemplo, tenemos A por B por C, más A, más B, más C, más D, más E, más F, etc. Ya habiendo un conjunto de variables que están multiplicadas entre sí, tenemos inmediatamente una suma de productos, ¿ya? Pero ojo con algo en la suma de productos, porque nosotros cuando trabajamos acá, fíjense en esta expresión, está esa negación actuando sobre todo ese conjunto de variables. Cuando nosotros tenemos una expresión en suma de productos, una barra o una negación no puede extenderse sobre más de una variable, ¿ya? O sea, todas las negaciones que hayan en la suma de productos solamente pueden aplicar a variables individuales. No puede haber un conjunto de variables negadas. Si lo hay, nosotros tendríamos que utilizar la ley de De Morgan para poder cambiar eso y que cumpla con esta restricción, por así decirlo. ¿Ya? Aquí hay un ejemplo. O sea, podríamos tener perfectamente A negado por B negado por C negado. O sea, yo puedo tener las variables que yo quiera negadas, pero no puedo tener más de una variable bajo la misma negación. ¿Ya? Profe, Dígame. hay una sola cosa que no me quedó muy claro. Por ejemplo, si yo tengo A más B más C más D, eso no es una suma de productos. Mira, sería un caso muy particular, pero tú la podrías considerar como una suma de productos debido a que en rigor cada uno de esos elementos estaría multiplicado por uno. Ah, ok. ¿Ya? Sí sería una suma de productos. El tema es que en realidad terminaría siendo más que una suma de productos, una suma booleana, ¿sí? Entre variables que están de forma individual, ¿ya? Ok, Pero, gracias. pero sería un caso muy particular. Lo mismo después cuando veamos el producto de sumas, ¿ya? Sería en realidad una suma booleana, no alcanzaría para hacer una suma de productos, ¿ya? Chiquillos, ¿alguna otra duda? Nonis. Entonces, las expresiones booleanas también van a tener un dominio, ¿ya? El dominio de la expresión booleana es el conjunto de variables contenidas en la expresión. O sea, todas las variables que yo tenga en una expresión booleana van a pertenecer a su dominio. En este caso, como yo tengo A negado por B más A por B negado por C, el dominio va a ser A, B y C. El dominio es la variable. Esté negada o no, el dominio corresponde solamente a la variable. En el caso siguiente, el dominio sería A por B, por C, por D, por E. O sea, el dominio básicamente es todas las variables que pertenecen a esta expresión booleana, ¿ya? Y que obviamente el dominio
podría cambiar si es que yo la simplifico. Como vimos cuando resolvimos este caso, si yo veo inmediatamente el dominio original de esta expresión, sería A, B, C y D. Pero una vez que nosotros la simplificamos, el dominio cambió y nos quedó solamente B con C. Entonces el dominio puede cambiar si es que yo simplifico la expresión. Y a menor dominio, lógicamente que más sencillo va a ser el implementar una expresión. ¿Ok? Y por el otro lado, vamos a tener lo que es el producto de sumas, ¿ya? Entonces, el producto de sumas va a ser el caso contrario a la suma de productos. O sea, entre variables individuales, yo voy a tener una suma, y entre conjunto de variables, yo voy a tener una multiplicación, ¿ya? Por ejemplo, en este caso tenemos ese conjunto de variables que se están sumando entre sí, y ese conjunto de variables que también se están sumando entre sí. Y entre conjuntos de variables, yo tengo una multiplicación. Ocurre lo mismo acá, ¿ya? Entonces, es literalmente el caso contrario. O sea, entre variables individuales nosotros tenemos una suma, y entre conjuntos de variables nosotros tenemos una multiplicación, ¿ya? Y tenemos la misma restricción de que una negación o una barra no puede extenderse sobre más de una variable. Puede estar presente en todas las variables si nosotros queremos, pero no puede extenderse sobre más de una variable, ¿ya? O sea, podemos tener A negado más B negado más C negado, pero no podemos tener A más B más C, todo eso negado. ¿Ok? Ok, pero profe, una pregunta que tal vez para el final de la clase, para no atrasarla. Dígame. ¿Eso por qué ocurre? Pero como para mantenerlo en nota para no atrasar la clase, así que... O sea, no es que ocurra en sí, sino que al momento de definir el producto de sumas, para poder darle una sistematización y que sea más sencillo trabajar, simplemente se definió de que en ese formato no podemos tener más de una variable con una negación. No es algo como que alguien se puso a trabajar con esto y se dio cuenta, oh, mira, si le tengo un producto de sumas, esto no puede ocurrir. ¿Ya? Simplemente fue como, mira, si esto implica, si lo tenemos en el producto de sumas, va a ser un poco más complejo trabajar, y la idea de lo posible es sistematizarlo. Entonces, para sistematizarlo, se define eso, ¿ya? O sea, es el cómo nosotros estamos definiendo ese formato de representación o esa forma de representar una expresión booleana, ¿ya? Muchas gracias. Ahora, eh, cuando nosotros, una vez que tenemos la forma SOP o la forma en suma de productos, podemos estandarizarla aún más y hablar de la forma suma de productos o SOP estándar. Entonces, en la forma SOP estándar, todas las variables del dominio deben aparecer en cada término. Esta forma es útil para la construcción de tablas de verdad, ¿ya? Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Fíjense en esta expresión. El dominio de esta expresión es A, B y C, ¿cierto? Pero en la primera expresión no aparece la variable C. No aparece la variable C, solamente aparece la variable A y la variable B. Mientras que en esta expresión sí aparecen las tres variables. Entonces, esta expresión efectivamente sería una suma de productos, pero no sería una suma de productos estándar. Porque para que sea una suma de productos estándar, todas las variables del dominio deben aparecer en cada conjunto de variables. Ocurre lo mismo en esta, en donde no aparecen todas las variables del dominio en cada uno de los conjuntos de variables. Aquí no aparece la D, aquí no aparece la A, aquí tampoco aparece la A. ¿Ok? Entonces, en el caso de la forma suma de productos, la forma SOP estándar, todas las variables deben aparecer en cada uno de los términos, ¿ya? Ahora, ¿cómo podríamos nosotros pasar de una expresión que está solamente en suma de productos a una suma de productos estándar? Podemos utilizar la regla 6, que es agregando un 1 conveniente. Entonces aquí tenemos un ejemplo donde nos dice convertir x, que es igual a negado por b negado más abc, a su forma estándar. Entonces inmediatamente uno lo que debiese hacer es ver ya cuáles son las variables del dominio. En este caso, ¿cuáles serían las variables del dominio de esta expresión booleana? ¿O cuál sería el dominio de esta expresión booleana? Perfecto, A, B y C.
Ese sería el dominio de la expresión booleana. Entonces, si nosotros vemos los primeros términos, no aparece la variable c. Entonces, como no aparece la variable c, yo tengo que buscar una forma de forzar a que aparezca. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? A cada término que no incluye esta variable, nosotros lo vamos a multiplicar por un 1 conveniente, que en este caso sería c más c negado. ¿Ya? ¿Por qué por eso? Porque recuerden que el 1 es un neutro multiplicativo. Entonces, si yo multiplico cualquier expresión por un 1, no cambia la expresión. En este caso, si yo multiplico la expresión por c más c negado, no estoy cambiando la expresión, solamente estoy agregando variables. Entonces, yo multiplico por c más c negado, expando y me queda a negado, b negado por c, más a negado, b negado, c negado, más a por b por c. O sea, convertir una suma de productos a una suma de productos estándar es, por así decirlo, un tanto contrario a lo que nosotros veníamos haciendo de la simplificación lógica, ¿ya? Pero sin embargo, nos va a servir y nos va a ser de mucha utilidad para nosotros poder trabajar después con las tablas de verdad, ¿ya? Chiquillos, ¿alguna duda? ¿Algo que no esté tan claro hasta aquí? Entonces, ahí hay un ejercicio que yo le voy a pedir al ayudante que realice más ejercicios de esto para que nosotros podamos seguir avanzando un poco. De todas formas, cualquier duda me dicen. Como les digo, muchas veces nosotros los dejamos los viernes de hacer un poco más de ejercicios, ¿ya? Y también podríamos tener la forma post estándar, que nuevamente todas las variables del dominio deben aparecer en cada término. Ahora, para hacer que una operación sea de post a post estándar, es un poco más complejo dado que tenemos que aplicar la regla 12, que nos dice que A más B por A más C es igual a A más BC. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? También tenemos un ejemplo en donde X es igual a A negado más B negado multiplicado por A más B más C. Entonces, nuevamente, nuestro dominio sería ABC y a esta expresión le estaría faltando C. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Como este término no incluye la variable C, nosotros le añadimos el neutro aditivo, que sería el 1, y o sea, que sería el 0, y el 0 lo expresamos por C multiplicado por C negado, tal como se ve ahí. Agregamos el C por C negado, aplicamos la regla 12, y finalmente nos queda A negado más B negado más C, multiplicado por A negado más B negado más C negado, multiplicado por A más B más C. ¿Ya? Como les digo, este paso es un poco más complejo. Nosotros no le vamos a dar mayor vuelta al hecho de convertir de un sistema a otro, o sea, de SOP a SOP estándar o de POS a POS estándar. Lo importante es que conozcan cómo se compone cada una de estas expresiones lógicas. O sea, si yo les digo, tenemos una POS, ya, pues tenemos un producto de sumas, pero no necesariamente aparecen todas las variables en cada uno de ellos. Miren, esta expresión está en SOP estándar. Ya la idea es que ustedes sepan de qué se compone esa expresión, más no necesariamente pasarla de un formato a otro. ¿Ya? Si está en estándar, es mucho más sencillo pasarla a su forma SOP no estándar, porque sería cosa de simplificar, factorizar e ir eliminando. ¿Ya? Pero para yo poder, de cierta forma, pasarlo de una SOP a una SOP estándar o de una POS a una POS estándar, fíjense que lo que yo hago es el caso contrario. O sea, aquí hago por así decirlo, lo contrario de factorizar y después expando. Y aquí lo mismo. ¿Ya? Y también podríamos convertir de una SOP estándar a una POS estándar siguiendo los pasos que ahí se dicen. Pero esta parte de conversión de SOP estándar a POS estándar nosotros no le vamos a dar mayor vuelta porque no la vamos a trabajar mayormente, ¿ya? Sobre todo porque después cuando nosotros vayamos a diseñar circuitos, vamos a poder elegir con cuál trabajar. A mí lo que me interesa es que quede claro, muy claro, ojalá sin ninguna duda, cómo
identificamos o cómo se compone una suma de productos y cómo se compone un producto de sumas. Entonces, ¿hay alguna duda con eso, chiquillos? ¿Hay algo que no haya quedado tan claro de cómo es un producto de sumas o cómo es una suma de productos, un SOP o un POS? ¿No? Yo no tengo dudas. Ya, súper. Entonces, ahora, ¿para qué nosotros queremos estas expresiones? Porque nosotros lo que queremos es inmediatamente, en base a una expresión que esté en suma de productos o en producto de sumas, nosotros lo que queremos es poder pasar y obtener inmediatamente su tabla de verdad. Entonces aquí es donde viene la particularidad, ¿ya? Porque si yo tengo una expresión en suma de productos, lo que yo voy a poder obtener va a ser cuando la expresión evalúa como un 1. ¿Ya? Eso es en la suma de productos. Y si yo tengo el producto de sumas, yo voy a poder obtener cuando una expresión evalúa como 0. ¿Ok? ¿De qué manera? ¿Ya? Entonces, tomemos esta expresión. ¿Ya? A negado, B negado, C, más A, B negado, C negado, más ABC. Entonces, ¿dónde está lo...? Vamos a ver si esto me conecta de nuevo para poder realizar esto de mejor forma. Si no me conecta, lo vamos a hacer en un Word. ¿Ya? Esperemos que conecte. Sí, estamos conectados. Perfecto. Ya. Entonces estábamos aquí. Entonces aquí viene algo muy importante. En lo posible traten de retenerlo. Lo voy a anotar aquí abajito. En el caso de la suma de productos, o en el SOP que estamos viendo ahora, ¿ya? La variable sin negación implica un 1 y la variable con negación implica un 0. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando yo tengo una expresión como esta que está acá, en suma de productos estándar, inmediatamente yo voy a poder saber cuáles son las combinaciones que me van a evaluar como 1, teniendo claro esto que les acabo de mencionar. Por ejemplo, vamos a hacer una nueva hojita. La expresión es A negado, B negado, C más A, B negado y C negado más ABC. ¿Ya? Entonces, ¿cuántas variables tenemos nosotros? 3. Entonces, lo que nosotros queremos acá es construir su tabla de verdad. ¿Ya? Entonces, ¿cómo construimos la tabla de verdad? Yo pongo las variables y pongo su salida. Le voy a poner que esto es igual a F. Y se nos cayó de nuevo. Ya, no importa. Vamos a improvisar rápidamente. Y esto lo vamos a hacer... Lo vamos a hacer en un Excel, ¿ok? Sí, es más fácil ir anotando cada una de las expresiones. ¿Ya? Entonces, ya vimos que la expresión que teníamos era A negado por B negado por C. Vamos a... Es esa expresión. ¿Ok? A negado por B negado por C más A, B negado, C negado más... Entonces, para la tabla de verdad, yo pongo mis variables y esta sería F, que sería la salida. ¿Ok? Aquí arriba voy a poner la expresión, ¿ya? Para simplificar, la expresión era A, le voy a poner un asterisco a la negación, B negado C, más A, B negado, C negado, más ABC. Entonces, F
es igual a esa expresión. ¿Okay? Voy a acercarme un poco. ¿Ya? Entonces, ¿cómo vamos a construir nosotros la tabla de verdad? Nosotros tenemos que indicar todas las combinaciones posibles. ¿De qué manera? Comenzamos siempre desde la variable más a la derecha en la tabla de verdad. Por lo general uno sigue el orden alfabético, ¿ya? A, B, C, D, X, Y, W, Z, etc. Entonces comenzamos desde acá y le asignamos un 0. Al siguiente un 1, un 0, un 1, un 0, un 1, un 0, un 1. Al siguiente le asignamos 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Y al siguiente le asignamos 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1. ¿Se dieron cuenta que seguí una especie de patrón al momento de yo estar asignando cada uno de estos valores? ¿Se dieron cuenta de eso o no? Seguí una especie de patrón. ¿Cuál es el patrón? El patrón que yo sigo es, la variable más a la derecha va cambiando su valor cada, entre comillas, una vez. O sea, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. La siguiente cambia su valor cada dos números. 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. La siguiente, ¿cada cuánto debería cambiar su valor? Cada 3, cada 4, cada 5, cada 7. Cada 4. Cada 4, porque sería 2 al cuadrado. Entonces, 4 veces 0, 4 veces 1. Si nosotros quisiéramos expandir esto, por ejemplo, lo voy a copiar acá. Si tuviésemos una tabla de verdad, ahora con 4 variables, ¿ya? Yo ahí tendría 0, 1, 0, 1, tal cual. 0, 1, etc. Esta sería cada 1. Esta sería cada 2. Esta sería cada 4. Sería cada 8. ¿Qué quiere decir cada 8? Parto con 0, 8 veces 0, 8 veces 1. Cada 1, una vez un 0, una vez un 1. Cada 2, 2 veces 0, 2 veces 1. No quiere decir que sea la única forma de llenar una tabla de verdad, pero sí que nos da una forma sistematizada de asegurarnos de que vamos a cubrir todas las combinaciones posibles. ¿Ya? ¿Se entiende la idea? ¿Queda claro? ¿Sí? Vamos aquí a hacer cada 4, cada 2, sería cada 1. Ya. Entonces, todas las tablas de verdad nosotros las vamos a construir de la misma forma. ¿Ya? Obviamente, mientras más variables tengamos, más grande nos va a resultar nuestra tabla de verdad, pero todas las vamos a construir de la misma forma, sin excepciones. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Esta expresión que nosotros teníamos acá nos va a decir en qué posiciones nosotros tenemos un 1, porque la suma de productos trabaja con un 1. Entonces, recuerden, en suma de productos, la variable no negada es igual a un 1 y la variable negada es igual a un 0. Por lo tanto, tomando esta lógica que está acá, la primera expresión, esta, que sería A negado, B negado, C, ¿a qué combinación creen ustedes que debería corresponder? Exactamente, al 001. O sea, la primera expresión que está acá, esta, como la primera está negada, sería un 0, el siguiente está negado, sería un 0, el siguiente no está negado, sería un 1. Entonces me dice que 001, aquí mi salida vale 1. Esto la vamos a dejar por completo en negrita. ¿Ok? ¿Se entendió el por qué es 1? Fíjense, si A es 0, como está negado, va a ser un 1. Si B es 0, como está negado, también va a ser un 1. Y como C no está negado, va a ser un 1. ¿Cierto? Entonces, esta expresión, al ser 0 negado por 1, 0 negado es 1, 0 negado es 1, y el 1 me queda tal cual, es 1 por 1 por 1, que me evalúa como 1.
¿Y qué operación tenemos entre estos tres conjuntos de variables? ¿Qué operación booleana estamos realizando entre esos tres conjuntos de variables que tenemos ahí? Suma, por lo tanto, con Una que uno suma. sea uno, ya todo el resto va a ser uno. No Exactamente, importa lo que venga. exactamente. Entonces, al asegurarme yo que con esa combinación este evalúa como un 1, me da exactamente lo mismo como evalúa el resto. Entonces, yo ya puedo asegurar, sin ningún miedo a equivocarme, que en esta combinación mi salida va a ser 1. El siguiente, ¿qué combinación sería? El A, B negado, C negado, ¿qué combinación sería? El 1, 0, 0, exactamente, sería esta. Entonces yo ahí aseguro inmediatamente que esa combinación vale 1, ¿ok? Porque es la única posible que me puede evaluar como 1. ¿Y la última cuál sería? El A por B por C, el 1, 1, 1, perfecto. Entonces, esta expresión, que voy a escribir que está en SOP estándar, tiene tres conjuntos de variables. Al tener tres conjuntos de variables, yo sé que solamente va a evaluar como 1 en tres combinaciones diferentes. Ahora, ustedes a lo mejor se estarán preguntando, ¿y qué pasa con las otras combinaciones? ¿Qué creen ustedes que ocurre con el resto de las combinaciones? Con las otras 5 combinaciones que aquí están vacías. Son todas 0, inmediatamente, porque recuerden que estas son expresiones booleanas. O valen 1 o valen 0. Vamos a ver un caso particular que se da cuando yo diseño circuitos en que podría no ser 1 o no ser 0, pero son casos particulares que van a estar bien determinados. Entonces, como la suma de productos me dice en qué combinaciones o en qué posiciones yo voy a tener un 1, inmediatamente las posiciones donde no tengo un 1 son 0. Entonces, de esa forma, yo en base a esa expresión y utilizando lo que vimos recién, yo pude obtener cuánto era o en qué combinaciones evaluaba como 1 y en consecuencia el resto de las combinaciones tiene que evaluar en 0. No tiene otra opción. ¿Ok? ¿Queda claro? ¿Quedó alguna duda con esta explicación de esta tabla de verdad para la suma de productos estándar? Por eso es importante poder pasar a la suma de productos estándar, porque este procedimiento yo no lo puedo aplicar si no es una suma de productos estándar. No puedo aplicarlo, porque no tengo todas las variables en cada uno de los conjuntos de términos. ¿Ok? Entonces, desarrollamos ese ejemplo y ahora, ¿qué ocurre también cuando tenemos un producto de sumas? ¿Qué ocurre cuando tenemos un producto de sumas? Entonces, tenemos toda esa expresión y nosotros la vamos a desarrollar rápidamente en el tiempo que nos queda, ¿ya? Entonces vamos a tomar esto acá mismo, pero ahora la expresión que tenemos es A más B más C, A más B negado más C, A más B negado más C negado, A negado más B más C negado, y la última sería A negado más B negado más C. ¿Ok? Vamos a tener que expandir esto un poquito. Ahí. Entonces, la forma de llenar las combinaciones, y obviamente esto tenemos que, es la misma, ¿ya? O sea, la tabla de verdad o la forma de poder yo llenar la tabla de verdad no va a cambiar, no depende de si yo trabajo con suma de productos o con productos de sumas, ¿ya? La tabla de verdad no depende de eso. Lo que sí va a cambiar es vamos a copiar y pegar acá, lo que sí va a cambiar es la forma en que yo voy a hacer la asignación, porque ahora se van a cambiar los papeles.
Ahora cuando la variable no está negada va a ser un 0, y cuando la variable está negada va a ser un 1. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el producto de sumas me entrega la posición de los ceros. En la suma de productos me entrega la posición de los unos en la tabla de verdad. Posición o combinación, la vamos a poner, o combinación que evalúan en 1 en la tabla de verdad. ¿Ok? Eso es lo que me entrega a mí la suma de productos. ¿Ya? El producto de sumas me entrega la posición o combinación que evalúan en 0 en la tabla de verdad. Entonces, tomando esta misma consideración, la primera combinación que tengo ahí, que es A más B más C, ¿a qué combinación correspondería? Siguiendo la misma lógica que teníamos acá, A más B más C, ¿a qué combinación correspondería? Al 0, 0, 0, efectivamente. Porque está A más B más C, que no están negados, sería 0 más 0 más 0. Y 0 más 0 más 0 nos da, lógicamente, 0. ¿Y qué pasa si en esta expresión en particular ese término evalúa en 0? ¿Qué va a ocurrir con la expresión? ¿Cuánto me va a evaluar? Todo el resto se hace 0. Exactamente, me va a evaluar inmediatamente en 0, porque como es una multiplicación booleana, basta con que uno de los términos sea 0 e inmediatamente evalúa como 0. Entonces, aquí yo sé que va un 0. La siguiente, ¿cuál sería? A más B negado más C. ¿Cuál sería? Sería 0, 1 y 0. O sea, 0, 1, 0. Aquí también tendríamos un 0. La siguiente debería ser 0 más 1 más 1. 0, 1, 1. La siguiente sería 1, 0, 1, o sea, sería este. Y la última sería 1, 1, 0. 1, 1, 0. Y igual que en el caso anterior, como yo ya encontré la posición de los ceros, el resto me evalúa inmediatamente como 1. ¿Queda claro, chiquillos? ¿Tienen alguna duda con la tabla de verdad y el cómo puedo obtener la tabla de verdad respecto a una suma de productos o un producto de sumas? Esto que está acá, esto, que lo voy a dejar marcado no con rojo porque es muy fuerte, que lo voy a dejar marcado acá con verde, esto es súper importante, esto no se les puede olvidar, porque esto lo vamos a seguir utilizando harto después, ¿ya? Entonces, que en SOP la variable no negada sea un 1 y la variable negada sea un 0, lo mismo en POS que se cambian, no se les puede olvidar, ¿ya? Chiquillos, ¿alguna duda? ¿Algo que no haya quedado tan claro? Al menos por mi parte no. Esto sería POS estándar. Ahí le agrandamos un poquito. ¿Todo claro, chiquillos? ¿Ninguna duda? Perfecto. Entonces, quedamos justito en el tiempo, pero nos estaría faltando entonces ya lo que son las representaciones canónicas para después pasar a lo que son los mapas de Carnot y de ahí ya entramos a lo que son las compuertas lógicas, que ahí ya la cosa se pone un poco más dinámica, un poco más entretenida, porque ahí podemos hacer circuitos y diseñar y todo eso. ¿Ya? Entonces, mañana recuerden que hay ayudantía. El ayudante va a repasar todo lo que vimos hoy día y un poco lo que hemos alcanzado a ver las clases pasadas. Y el jueves estaríamos comenzando ya con lo que son las formas canónicas y los mapas de Carnot. ¿Ya? Así que eso, chiquillos, que tengan una muy buena semana, que les vaya súper bien y nos vemos el jueves.
Chao, chao, que estén bien, cuídense.